Muy buen día, yo soy Jorge Casares y en este primer video de la nueva temporada vamos a hablar de por qué y cómo invertir en empresas, desde quién debería invertir, cómo monitorearlas y cómo hacerlas crecer. Todo esto lo hablamos en el libro Mentalidad Inversionista, que lo publicamos hace un par de meses, y precisamente en los primeros capítulos hablamos de quién debería invertir. Invertir en empresas es algo que nos puede ayudar a crecer el patrimonio, pero no sin libre de riesgo. Y para eso hay que ver qué características debe tener mis finanzas para que pueda invertir sin mayor miedo o problema en empresas. Primero que nada, hay que invertir cuando no tengamos deudas malas. Hay deudas buenas y malas. Las deudas buenas es la hipotecaria, la de una casa en su debida medida, y la deuda educativa. ¿Por qué? Porque estos te generan un activo. Gracias a esto, gracias a la deuda universitaria, puedes generar más ingresos. Y luego, con la deuda hipotecaria, generas un activo que se va a conservar a través de los años. Las deudas malas son las deudas de gasto, que compraste cosas materiales con deuda de tarjeta de crédito, deuda automotriz. Pues todo esto, que es un gasto, es una deuda mala porque se puede ir acumulando y es cuando tenemos mucha deuda que nuestras finanzas corren peligro. Entonces hay que evitar esas deudas malas y hasta que no las tengamos, podemos ya invertir en otro tipo de cosas. Segundo, hay que tener ingresos activos constantes para poder invertir en empresas y un fondo de emergencias. Un fondo de emergencias debe ser de 3 a 6 meses de gastos, donde eso esté invertido de manera muy segura para que sin problema podamos reaccionar ante lo inesperado, que puede ser emergencias médicas, del auto, de la casa, un gasto inesperado que hay que apoyar, lo que sea. Todos estos gastos, y suceden todo el tiempo, pudieran desbalancear nuestras finanzas si no estamos bien preparados. El que tú tengas unas finanzas sanas, pero si llega una emergencia del auto, tengas que recortar o cambiar tu estilo de vida, no es lo ideal. Con un fondo de emergencias podemos responder ante cualquier situación, casi cualquier situación, sin que se nos vea afectada la vida financiera que llevamos. Luego hay que pensar en tener todos los seguros en orden. ¿Cuáles son los seguros más urgentes o adecuados? El seguro de vida, si tenemos dependientes económicos, el seguro de gastos médicos mayores para cualquier emergencia y tener asegurado nuestros activos grandes más importantes, ya sea casa o auto. Teniendo estos seguros bien claros, ya podemos ahora sí empezar a invertir en empresas. Es importante que pensemos que lo que se invierta, lo que se llama renta variable o empresas o emprendimientos de largo plazo, debe ser dinero que no necesitemos en los siguientes 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque si inviertes en un emprendimiento, si inviertes en la empresa de un amigo o en la bolsa de valores o en un fondo de renta variable, el siguiente mes quizás baje un poco o en los siguientes meses quizás no te dé el flujo que quieras y eventualmente sí te va a dar. Pero como no te va a dar inmediatamente, que sea solamente dinero, que no tengas necesidad de usarlo rápidamente o en el corto plazo, porque ahí es donde pudiera haber problemas. Entonces con eso comenzamos a platicar de la construcción de un portafolio equilibrado. Un portafolio es todo el conjunto de tus inversiones o ahorros, cómo se debe ir viendo. Y el primer paso es pensar en las metas que tenemos. No es lo mismo invertir porque sí, para corto o largo plazo, o irlo pensando en un objetivo. Porque recordemos que el dinero no es un fin, es un medio. El dinero nos ayuda a llegar al estilo de vida que queremos, a llegar a las metas que queremos, pero el dinero en sí no nos sirve de nada. Es lo que se compra con el dinero o la libertad que nos da tener los ahorros necesarios. Entonces, pensemos en metas. Lo común es el retiro, una casa, un auto, vacaciones. Hay otros que es, si quiero emprender eventualmente dejando mi trabajo, bueno, pues un fondo de emergencias mucho más grandes para que ahora sí pueda emprender sin problema. Y cada quien va teniendo sus metas. Hay que entender qué monto se necesita, cuándo se va a necesitar y qué tan prioritario es para el estilo de vida. Y así vamos eligiendo cómo ir ahorrando, que básicamente va a ser un balance entre renta fija y renta variable. Renta fija lo van a encontrar en cualquier banco, son fondos que invierten en crédito tipo CETES, deuda gubernamental o corporativa, donde el retorno va a ser estable. Sí va a ir fluctuando un poco, pero va a ser básicamente estable. Renta fija. La renta variable es invertir en empresas.
En un banco lo hacen a través de empresas públicas o la bolsa, y donde va a haber más volatilidad, va a fluctuar un poco más, pero tú ves los rangos de más largo plazo, de 5, 6, 7 años, y suelen tener un mejor retorno. Porque pensemos en los pagarés o en el CETES, que le llaman, el lado positivo es que es muy bueno que te dé una tasa fija y ya sabes lo que vas a ganar. Desde el punto de vista positivo, sí, ya sabes que vas a ganar, pero si lo cambiamos un poco de lente, podemos pensar que eso está muy topado. Es decir, ya sabes lo que vas a ganar, va a ser imposible que ganes más. En cambio, en empresas no hay tope en lo que pudieras ganar. Si inviertes en un emprendimiento de un amigo, pues sí pudieras perder. Pudiera ser, no sé, pensamos en una pastelería. Puede ser el negocio rentable de la pastelería donde te regresa tu dinero y ya está. O cabe la pequeña posibilidad de que sea la siguiente cadena de pastelerías a nivel nacional y que tu retorno sea 100x, 100 veces tu dinero. Pues cabe esa pequeña posibilidad. Invirtiendo en renta fija, en CETES, jamás. Va a ser muy difícil perder, pero también va a ser imposible ganar más. Entonces hay que tener un balance entre estos dos. Y por otro lado, entender la liquidez y los flujos que necesitaremos. Cuando pensemos en invertir, y me preguntan a mí a veces, oye, ¿me conviene o no esta inversión? Depende de tus metas, depende de tu tolerancia al riesgo, depende de tus otras inversiones también. ¿Por qué? A veces tienes inversiones, lo que le llamamos líquidas, es decir, que rápidamente puedes tener tu dinero de vuelta, y hay inversiones no líquidas donde es tardado recuperar tu dinero. Por ejemplo, comprar una casa. Si quieres el dinero de vuelta, pues va a tomar un par de meses venderla y encontrar un comprador y procesos, trámites. Pero si tienes un dinero en el banco, lo tienes inmediatamente. Entonces, tener un balance de liquidez es adecuado. Típicamente las inversiones que no son líquidas suelen dar un mejor retorno, se le llama premio. ¿Por qué? Porque estás quitándote el beneficio de recuperar el dinero rápido. Entonces te premian con un mejor retorno. Entonces hay que tener un balance entre inversiones de bajo riesgo, inversiones de renta variable, inversiones líquidas y no tanto. Hay que tener un balance y así es como podemos ir construyendo un portafolio adecuado. Y por eso, y con eso llegamos al tema de por qué invertir en empresas. Como lo decía ahorita, el invertir en empresas nos permite tener un retorno casi ilimitado. No siempre es seguro, no siempre es probable, pero está esa posibilidad. La posibilidad que a lo mejor invertiste en 2 o 3 emprendimientos y 2 quebraron, pero el último, si funciona y crece, va a resolverte todas tus metas financieras. No sabemos cuál va a ser, no sabemos cómo va a pasar, pero la única manera en que pase es invirtiendo y por eso hay que invertir un poquito en su manera adecuada, con los procesos correctos, pero es importante que sí lo invertamos por este pequeño escenario. Y no tener deudas, tener fondo de emergencias y rentas y inversiones muy seguras para cubrir todas nuestras necesidades financieras básicas, pero dentro de lo posible ir invirtiendo poco a poco en algo que pudiera tener la posibilidad de crecer mucho. Y además, invertir en empresas siempre es como ser parte de la prosperidad. No hablamos muchas veces de que a través de aplicaciones, con un clic, puedes invertir en las grandes empresas de México, puedes invertir en Apple, en Johnson Johnson, en Disney, con un clic. Con un clic podemos ser parte de la innovación, parte del crecimiento, de la prosperidad económica. Es algo que no valoramos tanto y es algo, pues es parte de formar una comunidad o de los beneficios de invertir, ser parte de esta prosperidad. Pero pensemos y recordemos que hay muchos tipos de empresas. Y en el libro profundizamos mucho más que hay muchos tipos de negocios. Están los negocios que les llamo de crecimiento o ultracrecimiento, donde es un emprendimiento que por ir empezando, mañana pudiera cerrar o mañana puede ser el hit. Y por otro lado, hay empresas estables o de flujos que imaginemos invertir en, no sé, Coca-Cola. Es una empresa sumamente estable, no va a crecer tanto, pero tampoco va a bajar tanto. Entonces, ir invirtiendo un poco en esas balance entre estas dos nos va a ayudar a balancear los riesgos, los flujos y el potencial que podemos tener. Hay una categoría más de la que hablo mucho en el libro que es empresas en declive. Incluso en esta se puede ganar. Si ya leíste un poco de cómo, platíquenos qué opinaste de los ejemplos del libro. Y por último, es importante entender cómo diversificar. Al pensar en inversiones, siempre vamos a escuchar la regla de diversificar.
no poner todos los huevos en una canasta, hay que entender qué cosas inesperadas pueden suceder. Si ponemos todo el dinero en algo que parezca seguro, pero sucede lo inesperado y quiebra este banco o esta empresa o lo que sea, pues nuestras finanzas se van a ver sumamente afectadas. Entonces, pensemos en diversificar. ¿Cómo se hace esto? Primero, hay muchos tipos de instrumentos, o sea, renta fija y variable. No depende de una sola institución financiera. Que nuestras inversiones no sean todas en una misma divisa. Tratar de diversificar un poco en divisas, diversificar un poco en qué es lo que está generando el retorno, quién lo está administrando, cómo se va manejando. Todo esto es importante, irlo diversificando para cubrir todos los riesgos y que sin problema podamos seguir invirtiendo. De todo esto hablamos en la primera parte del libro y en la segunda parte hablamos de cómo monitorear inversiones, que va a ser tema del siguiente video. Muchas gracias.